Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Que el Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias por permitirme tener estas lecturas de esperanza para tu vida. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Para esta mañana vamos a estudiar acerca del orgullo y la humildad. El orgullo, de acuerdo a la RAE, significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces se puede disimular. También puede definirse como la satisfacción personal por algo propio, relativo a uno mismo y que se considera valioso. No es lo mismo ser orgulloso que sentirse orgulloso. Esta acepción incluye también la sensación que podemos experimentar cuando una persona importante para nosotros alcanza algún logro. Orgullo tiene distintas connotaciones en función del contexto al que se esté empleando. A veces la utilizamos como equivalente de respeto y valoración, pero a veces también la utilizamos como sinónimo para una persona altiva, orgullosa, vanidosa, soberbia, autoritaria, crítica, malhumorada o iracunda. Ambas definiciones se relacionan con la identidad de la persona. Para este caso, vamos a tomar la definición que se relaciona y describe al orgullo como soberbia, altanería, jactancioso. En la lectura que tuvimos en esta mañana, me gustaría leer otra porción más de las Sagradas Escrituras. Dice Daniel 4:34, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ante él todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Esta es una historia que vamos a tratar en unos minutos más tarde. Si ya entonces definimos lo que es el orgullo y dijimos que vamos a tratarla en el contexto de la soberbia, la altanería, la intolerancia, ahora vamos a ver lo que es humildad. La humildad viene del latín humilitas, que es la cualidad del ser humano. Y esta, a su vez, viene de otra palabra que se llama humus. En agronomía, nosotros estudiamos que humus significa tierra, pero en agronomía, humus es la parte superficial del suelo que es la más fértil. Esta historia del rey de Babilonia nos cuenta de que este hombre había tenido diferentes oportunidades de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había visto las maravillas que había hecho en su reino. Por ejemplo, una vez a él le fue mostrado proféticamente toda la historia del planeta Tierra a través de una estatua que tenía diferentes metales. Llamó a los sabios y uno de ellos, donde estaba el espíritu del verdadero Dios, le dijo el sueño y se lo interpretó. Entonces él dijo, wow, maravilloso. Este Dios es grande porque conoce la interpretación y conoce el futuro desde el principio, desde el final hasta el principio. Bien, en otra ocasión, también este mismo rey tuvo la oportunidad
de ver cómo, después de él haber ofrecido una estatua para que todos la adoraran, 3 jovencitos que servían y temían al Rey del universo decidieron no inclinarse ante esa estatua. Los echaron a un horno de fuego, y cuando estaban en el horno de fuego, el mismo rey vio que no eran 3, sino eran 4, y que el cuarto le parecía como el aspecto de un hijo de Dios. Así que también allí, otra vez, a este rey le fue revelado el Dios del cielo. Y cuando los hace sacar, cuando salen estos 3 hebreos que están dentro del horno de fuego y que nada les ha pasado, ni sus cabellos huelen a quemado, él nuevamente vuelve y se admira acerca del Dios de estos hebreos. Y también reconoce y dice, wow, este es el Dios verdadero, que todo el mundo tema y adore a este Dios verdadero. Esta es una segunda ocasión, pero en una tercera ocasión, también el rey, aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice que el rey tiene un sueño. El rey Nabucodonosor dice, conviene que yo cuente este sueño que tuve. Y empieza a contar el sueño. Dice que vio un árbol que crecía y se hacía fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se le podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y sus frutos abundantes, y en él había alimento para todos. Y sigue relatando el sueño. Pero mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante santo descendió del cielo y clamó con fuerza, cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en la tierra la cepa y su raíz. Y sigue relatando todo el sueño que tuvo. Asimismo, envía nuevamente a traer a este hombre que tiene el Espíritu de Dios para interpretar los sueños. Y viene nuevamente Daniel a su presencia. Así que le interpreta el sueño. Pero Daniel está por media hora, dice la Escritura, callado y suspenso antes de relatarle el sueño. Y el mismo rey le dice, di pues lo que tengas que decir. Y le dice, bueno, esto es lo que te va a pasar a ti. Sucede que tú eres ese árbol. El rey del cielo, el rey de reyes, te ha engrandecido. Y todos te han podido ver que estás sobre ellos. Pero vas a tener que ir a vivir 7 años. Alimentarte como los bueyes. Vivir como un lobo. Tus uñas te van a crecer. Tu cabello se va a hacer largo. Algunos entendidos en la materia dicen y estudian el caso de este rey Nabucodonosor y dicen que él padecía de esta enfermedad de licantropía o zoantropía, que es una enfermedad mental cuando el ser humano se cree y actúa como un animal, como un buey, como un lobo y vive como tal. El hecho es el siguiente, que la palabra de Dios dice que Dios mandó a decirle eso a él. Cuando Daniel le interpreta el sueño, no sucede en el momento. Pasan 12 meses, dice la palabra de Dios. Pero un momento él dice, wow, empieza a ver todo lo que hay a su alrededor, su reino, su poder. Y de hecho era así. Has escuchado tal vez oír acerca de las 7 maravillas antiguas del mundo. Una de ellas eran los jardines colgantes de Babilonia. Pero la estructura de su ciudad, su fortaleza, imagínate que tenía 350 murallas. Cada muralla 50 metros de ancho. Y una fortificación poderosa con el río Eufrates que pasaba por ahí, lo cual le era ventajoso. Y a la vez desventaja si tú lees la historia en el futuro, lo que le acontece a este reinado. Bien, era esplendoroso y el oro era en abundancia. Por eso, cuando Babilonia reinó en esta tierra, allá por el año 605 a.C., su esplendor y su gobierno brillaba como el oro. Así que le dice, después de 12 meses, estaba el rey paseándose en su palacio. Y mira lo que sucede. Cuando ve y dice, no es esto lo que tú, Nabucodonosor, has construido y he logrado. En el mismo momento, aún estaban sus palabras en su boca, cuando una voz del cielo vino sobre él y le dijo, bueno, ahora se va a cumplir
el sueño que tuviste. Dios le había dado todavía un espacio de 12 meses para que lo reconociera y se humillara, pero no lo hizo. Se engreilló demasiado. Así que el corazón que no ha sido reformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas del corazón de Nabucodonosor, a pesar que había visto con poder las maravillas de Dios en 2 ocasiones claramente. Volvió a llenarse de un espíritu de celos por los reinos que vendrían después de él. Su reino se volvió opresivo. Endureció su corazón por los talentos, las habilidades y las riquezas que Dios le había concedido, el poder. Un año después de recibir la interpretación, el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser, al final, un hijo de Dios. Aquí lo dice la Escritura. El juicio de Dios demoró meses, pero en vez de ser él inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perderse en su confianza propia e interpretar y burlarse de los designios del Señor. El que fuera una vez un monarca orgulloso, ahora, mira lo que dice en el versículo 37. Cuando todo esto pasó, pasaron 7 años en donde él estuvo viviendo y actuando como un animal. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, dice, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos y puede humillar a los que andan con soberbia. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba promover el temor a Jehová y la felicidad de los súbditos. Bajo la presión del Rey de Reyes, porque así lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 26, versículo 7, dice, porque así dice Dios, el Señor, del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. Y es que él tenía el poder y el dominio de toda la tierra en ese momento, de la tierra conocida en ese momento. Entonces, podemos ver acá de que toda la grandeza consiste en ser bondadosos, en reconocer a Jehová como el Dios viviente. Ahora estaba cumpliendo el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestara su alabanza. La proclamación pública en la cual el rey reconoce la misericordia, la bondad, la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia. Y de todos los capítulos escritos en el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel, fue escrito por el rey Nabucodonosor. Esto nos enseña a nosotros también que Dios es un Dios para todos, que así como puede llegar hasta la persona más sencilla, de más escasos recursos económicos, sin estudio alguno, también puede llegar a las personas más encumbradas, a las más inteligentes, a las más sabias, a los que tienen con más dinero, a los que tienen más poder, más honor. Dios es un Dios que murió por todos, querido. Y nosotros debemos de imitarlo a Él, llegar y acceder a todas estas personas. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres temerosa del Señor y humilde y tienes dinero, vamos a hacer la obra del Señor, donde aquellas personas que son mis amigos que tienen dinero. ¿Me doy a entender? Dios te ha puesto en un lugar determinado, con un propósito especial. Cumplámoslo con la ayuda del Señor. Si yo soy una persona inteligente que Dios me ha dado dominio en el conocimiento científico, vayamos entonces a nuestros amigos que son científicos y presentémosles el plan de salvación. El antídoto para el orgullo es la humildad. Si no moderamos el orgullo, si no nos humillamos delante del Señor, este se convertirá en el mayor castigo de nosotros. Tragarnos el orgullo, a veces podemos pensar o lo relacionamos con perder, pero hay un consejo dentro de psicología que agachar la cabeza muchas veces
Esto es una visión limitada de lo que es ser humilde. Quizá nosotros muchas veces tengamos que ceder para poder ganar. Me gusta contar la historia de las cabras monteses. Ellas, cuando andan en las montañas bien elevadas, cuando una se encuentra con el otro, y claro, no hay un camino, es apenas un lugar bien pequeño para caminar, para considerar que la otra no se mate, una de ellas decide agacharse para que la otra pueda saltar sobre ella sin hacerle ningún daño. Este hecho salva a las dos. Nosotros también deberíamos de imitarlas a ellas. ¿Cómo hacer? Bueno, empecemos por vivir en el nombre del Señor, considerándolo a Él como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el poder de darnos a nosotros sencillez para que podamos vivir en paz, en tolerancia y en armonía con nuestro prójimo. Podemos empezar por esta cosa, a no vivir de cualquier comentario desafortunado que nos hagan, como que fuera un ataque para nosotros. No, esto nos ancla en la pobreza, en la soberbia, en la altivez, pues nos limita nuestra capacidad de rectificar, nuestra capacidad de aprender de los errores, de reconstruirnos. La humildad es una fuente de riqueza porque nos permite ampliar nuestra perspectiva y ganar tolerancia y flexibilidad. De allí la importancia de cultivarla como un antídoto del orgullo. ¿Seremos autocríticos? ¿Asumimos nuestra parte de responsabilidad cuando hemos cometido un error? Y en cualquier interacción con otra persona que pueda terminar en conflicto, valorar a los demás y su propio criterio como nos gustaría que hicieran con nosotros. El Señor lo aconsejó, la regla de oro: trata a otro como quieras que te traten a ti mismo. Podemos seguir viviendo bajo la premisa de que la mejor defensa es un ataque, es un atacar. Pero esta es un instrumento diabólico, querido, que le funciona al enemigo en aquellas personas que no han reconocido que nosotros necesitamos de todos y que debemos de ser sencillos, de ceder, o debemos de experimentar que el mejor modo de defendernos es no sentirnos atacados. Cuando sientas de que una persona te está atacando, no lo tomes por ese lado, porque esa es la ventaja del enemigo en tu mente. Tómalo simplemente como un feedback, como dicen aquí en Estados Unidos, como ¿qué puedo aprender de esta situación? Todo orgullo no es más que polvo y ceniza a los ojos del Altísimo. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. La soberbia humilla al hombre. Al humilde de espíritu lo sostiene la honra. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos al orgulloso. Con el orgullo viene el oprobio, dice el sabio rey Salomón, y con la humildad la sabiduría. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco al orgulloso y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, dice Proverbios 8:13. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Bendito el Señor. Más bien, si alguien ha de gloriarse, dijo el apóstol Pablo, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee todo con abundancia. Y este es el consejo para ti, amado en la fe, apreciado oyente. Pongámonos la mirada allá en el cielo, donde las cosas son eternas, para que podamos vivir aquí en armonía y en tolerancia con los demás. Siempre humildes y amables es el consejo del apóstol Pablo en Efesios 4:2. Pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y esto no solamente es para nuestra comunidad cristiana, es para donde tú vives, donde tú trabajas, con tu familia.
¿Has visto las peleas tan duras que se dan entre hermanos a veces? Entre padres e hijos, entre vecinos, ¿sabes? Por no ceder. Porque todos queremos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos. Autoritarismo. Bajémonos entonces en el nombre del Señor para poder vivir en paz y en armonía y para que el cielo tenga un buen concepto tuyo y mío. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice Santiago 4:10. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Que estos consejos puedan ser una realidad en tu vida y en mi vida. Porque el Señor sabe lo que nos conviene. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabe humillar y aplastar a aquellos que andan con soberbia y con orgullo. Que Dios nos ayude, querido oyente, amado en la fe, a tener un concepto correcto de lo que nosotros somos. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios te ha valorado con su sangre preciosa, pero debemos de tener una medida equilibrada en lo que somos para considerar a otros de manera más especial, para tratarlos con respeto, porque son una creación de Dios. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, aquí estaremos el día de mañana. Amén.